Lo convocaron también para hacer una producción especial que estuvo bastante compleja para realizar, pero bueno. ¿Sí? Y justo invocaron mi nombre, entonces se estaba acordando. Con razón hoy la oreja, ¿viste? Te ardía la oreja. Media colorada. Ya. Era por eso. Vos sabés que entonces ya... No me tenés que decir nada, ya sé dónde salió. Era por eso, pero bueno. Ya sé dónde salió. Bueno, pero la pudo sortear, como varias veces sorteó a grandes delanteros. Ahora le vamos a preguntar un poco a quién fue el jugador más difícil que le tocó marcar. Porque tuvo una carrera que se inició en el fútbol argentino. Sí. Pasó por el fútbol de México. Corregime. ¿Primero no fue para Europa? No. Primero pasó por el fútbol. Debe ser uno de los pocos casos, porque esto sí hay que destacarlo. No es una plaza, el fútbol mexicano, que permita que muchos jugadores peguen el salto del otro lado del continente, que crucen el océano. Y él, por su gran nivel, tuvo la posibilidad de irse nada más ni nada menos que al fútbol de España. Y obviamente hizo una gran carrera, muy querido en 2 clubes de allí, sobre todo en uno me parece, pero él lo va a corregir. Y jugando en España le tocó marcar a los grandes de verdad. A los grandes de verdad. Y debe tener muchas anécdotas para contarnos, porque no nos olvidemos que en la época que todavía él jugaba, en España, todavía estaba en un grandísimo nivel, el que hoy es el mejor del mundo para mí, y hasta ahí peleando cabeza a cabeza con el otro que para mí es, aunque ya está quemando sus últimos cartuchos. No le meta más preámbulo. No, ¿por qué no? Porque, a ver, no cualquiera tiene la posibilidad de que esté con nosotros un campeón del mundo en el Mundial Juvenil 2001, donde estalló el boom de José Pekerman, que después hizo una gran carrera como entrenador en las selecciones mayores y por supuesto en el fútbol argentino, a tal punto que hoy es referencia. Bueno, y estuvo hasta hace poquito trabajando también en el fútbol juvenil, pero no de Argentina, sino de es seleccionado de Sudamérica. Hablamos de Diego Coloto, a quien le damos la bienvenida. Dieguito, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Vos sabés que yo no me acordaba de todos estos detalles. Primero, fuiste uno de los pocos jugadores, no del fútbol argentino, del fútbol de México, que se va a Europa, que no sucede eso. Por ahí pasan por otra liga antes y después de ahí se van a Europa, o vuelven al fútbol argentino y después pegan el salto a Europa. Fue así, ¿no? Sí. En esa época el fútbol mexicano empezaba a crecer mucho por la Volpe y su selección, claro. que tenía un gran funcionamiento y jugadores que a partir de ahí mostraron mayor jerarquía. Entonces la liga empezó a cotizarse más, por lo menos también con la participación de la Libertadores, porque en esos años jugaba México. Libertadores. Y fueron años que tuvo una buena combinación que hicieron que algunos jugadores tuviésemos esa posibilidad. Claro, pero yo no recuerdo si vos cuando te fuiste al fútbol europeo, en ese momento estabas en Atlas, ¿no? Sí. ¿Atlas jugaba Copa Libertadores en esa época? Porque era más la presencia de donde estaba Cardoso. Cruz Azul, ahí está. Cruz Azul y Toluca. Perdón que interrumpa. ¿Por ahí no fuiste parte del partido ese famoso donde Palermo mete 3 goles? Sí, nosotros participamos en la Libertadores del 2008. Ahí está, viste, había un recuerdo. Lo que pasa que Atlas no era más habitué, lo eran Cruz Azul y Toluca, que casi siempre eran los que clasificaban. O el América también. O el América, pero yo recuerdo a Calderón en el América, sí, en el 2000, sí. Jugando contra Boca, sí, en un gran nivel. Sí, es cierto. Bueno, Diego, hace 22 años ya, pasa el tiempo. Viste, terrible, ¿no? No me lo digas a mí, mirá cómo estoy yo, ya casi a punto de jubilarme. Yo tuve la suerte de verlo debutar a Diego Coloto. Lo vi debutar, lo vi retirarse y lo vi... Tomar mates en Radio Capital. También, sí, no, pero lo vi en su tarea, en su faceta de manager, porque pasó por Quilmes, donde también hizo un buen trabajo y estuvo a punto de consagrarse con el ascenso por nada, ¿no? Se quedaron ahí en el umbral. Pero bueno, son momentos que pasan. Y después, ahora en la coordinación del fútbol juvenil, estuvo con José Pekerman justamente, ¿no? En Venezuela. Linda experiencia, digo, esa. Sí, el hecho de trabajar en una selección, teniendo a cargo las juveniles, más en un país en el exterior, donde uno tiene que llegar a un conocimiento
de la idiosincrasia, las costumbres, lo que tienen, lo que falta. Fue un año intenso, pero muy, muy lindo. ¿Pudiste aplicar algo de lo que Pekerman te enseñó a vos en aquella época del 2001 en este 2022 que estuviste justamente trabajando con los juveniles de Venezuela? Sí. El tiempo, obviamente, en una selección, lo ideal es tenerlo con más años. Pero en este proceso, bueno, llevamos a las dos selecciones, tanto sub-20 como sub-17, con una muy buena preparación. La sub-17 terminó clasificando al Mundial ya en la parte del mes de marzo, y la selección sub-20 clasificó la primera ronda y después quedó afuera en el hexagonal haciendo un buen desempeño. José lo que llegó a lograr y a cambiar en este poco tiempo fue que las competiciones juveniles sean identificadas por año, ahí se juntaban de a 2 años, tengan mayor cantidad de partidos, crear la reserva, es decir, una base importante de partidos y de competencia y de experiencia para que los chicos empiecen a sumar más minutos, porque si no se hace más difícil. Es decir, que en Venezuela no había adicional reserva, saltaban de las formativas a primera división directamente. Eran sub-14, sub-16, sub-18, donde te tocaba por edad, compartías con otra fecha de nacimiento, 2006, 2007, 2008, 2009, entonces los chicos que son en edades tan tempranas compiten con uno que tiene un año más, se nota mucho y pierde mucha competencia, y después no tenían la reserva, entonces los jugadores pasaban al plantel profesional, no jugaban en primera y no tenían competencia, perdían ese ritmo. Claro. Entonces creo que eso que logró crear José en este poco tiempo va a ser un puntapié importante. Uh-huh. Yo no sé si tenés ganas un poquito de contarnos, pero la salida de José Pekerman de Venezuela, por ahí, aquí se habló de diferencias con Pascual Lescano, quien era un poco el manager, estaba cumpliendo la función de manager. Bueno, era el propio, en su momento, representante de José, y bueno, vos lo conocés porque también fue tu representante, fue quien te llevó a Europa. Digo, ¿qué fue lo que pasó? Digo, que como para después ir ya saltando a otros temas, porque quiero hablar de aquel sub-20 del 2001. No, en líneas generales nosotros, el grupo que estaba conmigo en las juveniles, fuimos a respaldar un proyecto de José, de lo que él tenía pensado, de lo que habíamos hablado, y después en un momento él tomó la decisión por ciertas diferencias o ciertas cosas que no tenía él en mente, y nosotros atrás de eso fuimos consecuentes de esa decisión. La verdad que nosotros siempre tuvimos las mejores herramientas, trabajamos de buena manera, juveniles y mayor es muy diferente en cuanto a tiempos y en cuanto a las formas de trabajar el día a día. La mayor generalmente se va planeando, se va pensando por la fecha FIFA, por los momentos que tenés para trabajar. Nosotros estábamos constantemente en Venezuela armando módulos de trabajo y algunos amistosos, así que fue una muy linda experiencia que, bueno, a veces la persona que es cabeza de grupo toma una decisión y para nosotros con eso está bien. ¿Hay buen material juvenil en cuanto a posibles o potenciales jugadores que pueden desembarcar? Te lo pregunto por el caso de Salomón Rondón. Está bien, vino de Europa, nada más ni nada menos que la Premier, a jugar a River y está a la altura. Pero digo, jugadores con potencial, Jan Hurtado fue el caso por ahí más emblemático, porque estuvo también en Gimnasia. Había otro chico, ahora ya me olvidé. Martínez, el chico Martínez es muy bueno. Sí, pero había... Joseph Martínez, sí, pero digo... Ya son jugadores consagrados, digo, potencialmente, ¿ves que pueden desembarcar en el fútbol argentino? La parte que tiene Venezuela en cuanto a que potencia sus jugadores es que al no tener tanta formación, los chicos llegan más rápido por ahí a primera división. Entonces, hay uno de los chicos que se viene hablando mucho, que es David Martínez, que es 2006, y ya tiene 20, 25 partidos en primera, jugó el Sudamericano Sub-20 con uno nosotros. De los mejorcitos. Claro, Colochini lo lleva al Sudamericano Sub-20 con 17, después juega el Sudamericano Sub-17, termina haciendo 5 o 6 goles. Lo seguía River ese chico, ¿no? ¿Puede ser? Está en Monagas, juega Libertadores, por ahí en la vuelta con Boca se puede llegar a ver más. Uh-huh. Nosotros ya lo conocemos obviamente, y otro chico está Miki Romero, que es 2003,
en ese equipo, que vino al Sudamericano y ya juega en la mayor. Entonces hay jugadores importantes, interesantes. Telasco Segovia, hay un chico que ya está en la Sampdoria, en la MLS hay muchos chicos, que después hay que ver dónde van, cuál es su pensamiento para crecer, dónde se pueden insertar. Hay buen material. ¿Te hubiese gustado que José se pueda quedar y continuar vos con el proyecto también? ¿Te gustó esta faceta del fútbol juvenil a nivel selección? Me gustó conocer cómo se desempeña. Es una experiencia más para mí. Y después, en cuanto a, como te digo, al rol que teníamos nosotros y lo que pudimos desempeñar, estamos muy contentos. ¿Era algo que vos tenías en mente llevar a cabo, o como te llamó Peckerman o te ofreció esto, lo llevaste adelante? No, lo que tenía en mente era trabajar con José. Eso era lo que tenía como ilusión. Después, en el lugar que él consideraba, siempre del lado que por ahí me gusta desempeñarme, que es la Secretaría Técnica, Manager. ¿Tenés intenciones de seguir trabajando? Siempre en ese aspecto. No iba a tener problema en sumarme a su proyecto. ¿Tenés intenciones de seguir trabajando con José? No, eso después depende de los proyectos que a él le surgen y qué es lo que por ahí necesite en cuanto a su decisión. Soy un agradecido en base a eso. Después seguiré trabajando, si no con otros proyectos, desde el lado de la Secretaría. Contame un poco cómo se conformó, cómo se fue forjando ese seleccionado, Diego, del 2001. Yo recuerdo que fue una época que el fútbol juvenil venía bastante maltratado, digo, el juvenil de Argentina. Creo que la época anterior a José había estado Mostaza Merlo, y aparte no estaban teniendo buenas actuaciones el fútbol argentino, y aparecieron con una camada de pibes, bueno. ¿Y Malasia 97? No, por eso. No, Qatar 95, Malasia 97. Claro, y se terminó, pero ahí había jugadores que... Lo que pasa es que en esa primera camada tenés a Riquelme, tenés a Milito, por eso te digo, Sorín. En la camada de Diego había más desconocidos en ese momento, digo, pero que tenían un potencial enorme. Estaba Medina, Saviola, D'Alessandro, Medina, Colochini también jugó en ese seleccionado. Burdizo, Maxi Rodríguez también, ¿no? Maxi Rodríguez. Poncio. El arquero... Caballero. Mirá vos. Yo me había olvidado ya de esa época, de quiénes eran. Herrera, el delantero. Sí, por eso digo, fue un potencial y un descubrimiento para el fútbol argentino. ¿Cómo lo forjaron, Diego? Fue un proceso de 2 o 3 años que creo que fue un poco lo que José trabajó durante todo ese tiempo. Grupos que se iban formando, grupos que iban trabajando con mucho tiempo de anterioridad, que iban pensándose para cada torneo específicamente y después valorando para armar las listas de los momentos que tenía cada uno y tomando las decisiones que tenía que tomar. Pero creo que fue una constante en todos esos años, el armado de grupo, los valores, la forma de desempeñarse, la conducta. Después Argentina siempre va a tener buenos jugadores, buenos rendimientos y a partir de ahí poder ganar o no un torneo. Pero cuando empezaron los entrenamientos de cara al Mundial, ¿se dieron cuenta que estaban para hacer grandes cosas o eso lo fueron percibiendo a medida que fueron digamos, afrontando los partidos y se fueron fortaleciendo en base también al buen juego? Porque además de ganar, está bien, jugaba de local a Argentina, pero jugaba bien, verdaderamente bien, ganaba con contundencia, ganaba con solidez y además se metieron al público argentino en el bolsillo, llenaron cada uno de los estadios que jugaron. Sí, yo creo que los equipos en los torneos así tan cortos se van armando a medida que pasan las primeras 2 o 3 fechas. También le pasó a la selección mayor, por ahí arrancan con una idea y en el camino van encontrando algún rendimiento o algunos jugadores que van haciendo una diferencia que es el momento para que estén, y como son torneos donde no hay mucho tiempo para esperar, el cambio se da rápido y natural. Creo que los equipos arrancan por ahí de una manera, pero con el correr de las 2 o 3 primeras fechas pueden entusiasmar a la gente, pueden ir consiguiendo buenos resultados y hasta pueden ir cambiando algunos nombres de cara a jugar los 7 partidos. ¿Qué te gustó? ¿Con qué imágenes
no sé si 3, 4, 5 imágenes que vos decís, haces un déjà vu y decís, y 4 o 5 momentos de ese mundial. Mira, tengo la suerte por ahí de tener comunicación con casi todos los chicos y creo que el hecho de armar un buen grupo con el tiempo, viste, muchos también estamos cercanos al fútbol y tenemos relaciones por trabajo, pero esos grupos quedan un poco marcados. Tengo también la imagen del gol, pero no más, no tanto por el gol, sino por lo que significaba para mí como tener la camiseta del ruso, el sentimiento que tenía yo en ese momento, no por el hecho de haber ganado la copa, no, sino que yo buscaba el gol por ese agradecimiento, no por otra cosa. Y después la familia que acompaña y los momentos que pude vivir ahí. Lo recuerdo a tu viejo en la platea de Vélez, caminaba cual lateral volante que hacía toda la banda. A Daniel iba y venía, obviamente compenetrado con el juego de Argentina. Te tocó enfrentar a qué jugadores de ese mundial que después fueron, uno me parece que fue Cissé, ¿no? Si no me equivoco, que llegaron a grandes cosas. ¿Y te acordás de algunos otros jugadores que después estuvieron en la agenda del fútbol mundial? Francia tenía a Mexes, el central, Cissé. Ghana tenía 100. Ese Brasil estaba Kaká, Adriano, que queda fuera en semifinal. Pero más allá de esos nombres, porque obviamente nosotros en ese torneo Saviola se va vendido al Barcelona, sí. y empieza también una repercusión mayor. Era un equipo que dominaba y trataba de sacar diferencia en los primeros 20, 25 minutos. Ya creo que fue un equipo superior. ¿Qué cambio de aquel equipo juvenil, digo, de esos juveniles sub-20 de Argentina a estos? O sea, si bien fueron 22 años, ¿en qué se ve o se nota más el cambio? Porque ustedes, a ver, yo creo, pues soy muy malo para la fecha, yo no sé, ¿había Play en ese momento? Sí. ¿Pero qué había? ¿La Play 1? La 1, ¿no? La 1. O sea, hoy los pibes juegan con la Play 5 y casi que... bueno, lo ves con tus hijos también, Diego, sí, ¿no? Sí, los que tenemos hijos adolescentes o los que trabajamos por ahí en equipos donde tenés... Hoy los jugadores por ahí tienen otras prioridades, pero... ¿Eran más de cartas y de mate y de charlar ustedes? Sí, uno trata de por ahí en la parte generacional de hacer grupo desde otro lado, pero bueno, hay que entender que también la generación de ahora comparte más cosas por ahí mediante la tecnología y nosotros tenemos que adaptarnos un poco a esa parte y hacerles entender a ellos que no todo es eso tecnológico, que hay un asado, hay unas cartas, hay una charla. Después a nivel grupal la Argentina va a tener la misma presión, va a tener los mismos buenos jugadores, es de local, donde vea que el equipo tiene un buen funcionamiento, la gente se va a volcar, así que hay que ir con confianza y ayudar con eso. Como coordinador del fútbol juvenil de Venezuela debes haber visto bastante de los juveniles de Argentina en el sudamericano, que no le dio la clasificación a Argentina. Recordemos, Argentina va a jugar el mundial porque es finalmente el país organizador. Es una responsabilidad muy grande, una revancha y una presión para Mascherano como entrenador. Es una linda oportunidad. Seguramente habrá sacado sus conclusiones. El hecho de tener una experiencia así te da para sacar conclusiones y las va a aprovechar. Yo tengo confianza que con el plantel que pudo terminar armando como lista, más la experiencia que tuvo, el rendimiento ahora no tengo duda que va a ser mejor. Y te iba a preguntar por el sub-17 de Argentina, también hizo un muy buen sudamericano, también clasificando, digo, me parece que hay más potencial, ¿no?, en esa categoría que lo que es sub-20, o hay que ver, porque tal vez por ahí Argentina pueda dar ahora la sorpresa, no está dentro de los favoritos más allá de por ser local. Yo no sé cuánto peso, Diego, crees que en base a tu experiencia, cuánto peso puede tener la localía con el público argentino que se vuelca a las canchas cuando se presenta el seleccionado. Digo, no sé si es tan favorito. No, yo creo que les va a ayudar, la gente va a ayudar y siempre va, el ambiente de la selección siempre es un ambiente familiar y va mucha gente apostando a eso y yo creo que va a estar bien. Después, en cuanto a la selección, por ahí la sub-17 es la que
No olvidemos que con el tema de pandemia la que por ahí más sufrió en cuanto a los entrenamientos, y ahí igual así hizo un gran torneo. La sub-20 se encuentran mucho más profesionales, que ahí es donde es la parte más complicada, ¿no? Los profesionales juegan todos en distintos lugares, en distintos sistemas, en distintas presiones. ¿Y te sorprendió por ahí el nivel que mostró el chico de River, Echeverry? Porque termina volviendo, le dan un pequeño descanso, pero ya lo incorporó rápidamente, por ejemplo, de Michelis a lo que es el plantel de primera reserva. En realidad son chicos que ya se vienen hablando mucho hace tiempo. El tema siempre pasa por la misma situación. Hay que ir llevándolo en un crecimiento, sin quemar etapas, para que esos chicos no se vean en algún punto con una traba, como le pasa por ahí a Barco o como ha crecido otros jugadores. En definitiva, es un proceso que es de madurez, ¿no? Por ahí que tenga 17 años, si es maduro y es un hombre, puede empezar a jugar en primera sin problema, o eso todo depende de lo que sea cada personalidad y cada chico, ¿no? Y justamente de esto que vos decías, hace unos días hablaba Macherano y decía justamente, porque es como que él tenía yo vi todo esto que estaba mal, como que él hablaba un poco de sus errores, pero al mismo tiempo como que vos tenés esa responsabilidad tuya de poder potenciar y del objetivo de que lleguen la mayoría a la mayor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo balanceás las dos cosas? Sí, en realidad no olvidemos que una selección juvenil es para potenciar la selección mayor. Pero vivimos en un país donde si no ganás es más difícil, ¿no? Tener ese tiempo de trabajo. Los técnicos lo saben y los que trabajamos en esto lo sabemos. Siempre lo mejor es trabajar en un proceso y en un proyecto y ir consiguiendo buenos resultados para que se vea esa situación. ¿Te quedas un ratito más? ¿Puede ser? Sé que a las 4, ¿no? Bueno, falta todavía, tenemos 15 minutos para seguir charlando. 5 minutitos de tanda. Bueno, rapidita.